Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a estudiar un poquito lo que entra en el examen. Conociendo una función lineal. Una función lineal tiene la siguiente ecuación. Bueno, cuando hablamos de función lineal, estamos hablando de una ecuación que tiene esta forma precisamente que les estoy mostrando acá y que es la que tenemos en el libro. Esta función lineal es y igual a ax más b, donde x y y les vamos a llamar variables. Esto por cuanto x o y podemos cambiarlos por números conocidos, números que me dan o números que aparecen en los ejercicios. Entonces por eso decimos que x y y son variables. La y le llamaríamos una variable dependiente y la x le llamaríamos una variable independiente. La a y la b representan cantidades fijas o cantidades constantes. Esas cantidades representan números reales o representan números comunes y corrientes como los que ya conocemos: positivos, negativos, fracciones, decimales, raíces incluso. Entonces A y B van a ser números fijos que ya vamos a tener. Nada más para aclarar, recordemos que cuando A no viene o no se ve, simplemente es porque vale uno. Bien, hay situaciones reales que se pueden expresar en forma algebraica. Y además, para recordar, la función lineal, o cuando nosotros hablamos de función lineal, estamos hablando de una función que representa una línea recta en el plano cartesiano. Y ya ahorita vamos a hablar, o dentro de un momentito vamos a hablar del plano cartesiano y de cómo ubicar o cómo graficar también una función lineal en el plano. Antes de eso, vamos a conocer un poquito la función lineal. Hablamos en la página anterior que una función lineal tiene que tener la forma y igual a ax más b. En este caso vamos a ver cuál de estas funciones que yo tengo acá representa una función lineal. Entonces, la primera representa una función lineal, ya que tiene la forma y es igual a 2x menos 7, donde a sería 2 y b sería menos 7. Por lo tanto, esta es una función lineal. Siguiendo hacia abajo, en la misma columna, y igual a x2 menos 5 no es una función lineal, puesto que el exponente de la x es un 2. Esta se llamaría función cuadrática. La número 3, la que sigue hacia abajo, sí es una función lineal, donde a vale 1 y b vale menos 2. Aquí lo único es que se escribió al revés o se escribió en desorden, por decirlo así, pero sigue siendo una función lineal. La que sigue no es una función lineal, por cuanto el exponente de la x es un medio, significando así que no podemos tener una fracción como exponente para que la función sea lineal. En la siguiente columna tenemos el primer caso, y igual a menos x a la 2. Como vimos en el ejercicio anterior, esta función es cuadrática, simplemente no es lineal. Y igual 6 sí es una función lineal. En este caso no viene la x, sin embargo sí viene b, que es parte de la función lineal, por lo tanto sí es. Y igual a x sobre 3 menos 9 es una función lineal, por supuesto. En este caso, delante de la x vamos a tener un 1 invisible, por lo tanto a vale un tercio y b vale menos 9. Y aquí ya tenemos una función lineal. No importa si venga con fracción, siempre y cuando la letra esté elevado al exponente 1, que tampoco se escribe, se sobreentiende. La última, y igual 6 menos 2 tercios x, también es una función lineal donde a es menos 2 tercios y b es igual a 6. Y así es como ya logramos a través de estos ejercicios distinguir cuando una función es o no es lineal. Nosotros cuando tenemos una función lineal y vamos a graficarla, en realidad lo que vamos a hacer es ubicar esta función en el plano cartesiano. Y para ubicarla en el plano cartesiano, pues necesitamos varios elementos, pero todavía no vamos a hacer eso. De momento, pues vamos a conocer el plano cartesiano. Aquí tengo el plano cartesiano donde este va a ser el eje Y, el eje vertical es el eje Y, entonces vamos a ponerle, siempre es importante que nosotros le apuntemos el nombre del eje o que lo tengamos presente siempre cuál va a ser el eje Y, cuál va a ser el eje X. En nuestro caso, pues
este va a ser el eje Y y este de acá va a ser el eje X. Entonces tenemos que tenerlos identificados. Siempre el eje X va a ser el horizontal y el eje Y va a ser el vertical. Ok, aquí hay un cuadriculado y ese cuadriculado nos va a ayudar a tener espacios exactamente iguales. Aquí en estos espacios que yo estoy marcando es donde vamos a poner la numeración. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y vamos a marcar por acá 7. Esa sería la parte positiva del eje Y, perdón, del eje X. Aquí tenemos el 0 y vamos a la parte positiva, ahora sí, del eje Y. El anterior era el eje X, sería 1, 2, 3 y 4. En el eje X también tenemos la parte negativa hacia la izquierda. Vamos a marcarla también. Siempre debemos poner una marquita en donde va el número para hacer referencia en dónde está ubicado ese número. Listo, ya tenemos esa parte. Y en el eje Y también marcaríamos la parte negativa. La idea es que podamos ubicar estos puntos que a mí me dieron por acá. Aquí tengo 1, 2, 3 y 4 puntos. Recuerden que esos puntos, como la palabra lo dice, es un punto que está ubicado en el plano cartesiano. Lo que pasa es que esos puntos que están ubicados en el plano cartesiano van a depender de esos numeritos que me están dando aquí. Ok, cada punto está compuesto por dos números. El primer numerito va a estar ubicado en el eje X y el segundo numerito va a estar ubicado en el eje Y. Esto es lo que se llaman coordenadas. Esos dos numeritos me van a dar la coordenada para que yo ubique el punto en el plano cartesiano. Cuando yo digo coordenadas me refiero a la dirección. La dirección donde se unen el de X con el de Y exactamente me van a marcar el punto donde esos números me lo van a indicar. Bueno, vamos a ver. Por ejemplo, en el primer caso dice que X vale menos 2 y que Y vale 0. Cuando Y vale 0 quiere decir que Y no tiene ni un solo valor. O sea que solamente marcaríamos en el eje X el menos 2. Y aquí estaría nuestro primer punto ubicado en el plano cartesiano. Ok, en el segundo punto tenemos que X vale 1 y Y vale 1. Entonces vamos buscando la coordenada X que dice que vale 1. Ok, aquí lo tengo. Y Y vale 1. Por lo tanto, aquí donde se unen 1 y 1, vamos a marcar un punto. Lo mismo hacemos con el otro donde X vale 2 y Y vale 3. Entonces observen por acá, X vale 2. Entonces yo voy a subir hasta el 3 porque dice que Y vale 3. Entonces, X vale 2, Y vale 3. Aquí donde se unen 2 y 3, ahí tenemos el tercer punto. Y finalmente, el otro punto donde X vale 5 y Y vale menos 1. Entonces vamos a buscar X vale 5, si ustedes lo observan por acá, ¿ok? Y Y vale menos 1. Bueno, ahí lo tengo señalado. Y aquí tenemos el punto donde está 5, menos 1. Ahora lo que nos correspondería hacer sería anotar, tal vez encima del puntito, el valor correspondiente. Esto es menos 2,0, sería este. Por acá es 1,1. Por acá es 2,3. Y ahí estamos ubicando esos puntos en el plano cartesiano. Y este último, 5, menos 1. Ok, este puntito sería el de acá. En fin, ya ahí tenemos los puntos ubicados en el plano cartesiano.